Hola, muy buenas noches. Una vez más en esta nueva entrega y que esta vez corresponde a la quinta parte de ¿Qué es el pensar? Una vez más compartiendo con ustedes las distintas lecturas que van aconteciendo en mi ser durante esta última semana. Bueno, son reflexiones tanto de ciertos escritores que he ido leyendo y además de quizá alguna cosecha mía, puede ser. Bueno, para partir, un brindis, el todo. Mm, Bueno, y seguimos con algo de Hegel, pero en esta oportunidad vamos a tomar sobre un texto, una interpretación de Hegel, que es de Herbert Marcuse, que está acá, que es un libro que estaba en impecable estado, pero hace poco un gatito mío le dio un regalo, lo orinó. Bueno, parece que no le gusta el marxismo. Pero en fin, vamos a seguir continuando con este pensamiento. Finalmente, vamos a ver qué nos encontramos en esta oportunidad. Bueno, acá en este caso, en el capítulo de la fenomenología del espíritu de Marcuse, es acá cuando en una parte Marcuse hace referencia a Hegel respecto al mundo reificado, a ese mundo, una teoría marxista. Que finalmente hay un mundo que se esconde, hay un mundo que nosotros entendemos como que es lo real, que es lo que hay que hacer, lo establecido, que corresponde a las relaciones de trabajo, a las relaciones sociales que están dentro de un trabajo. Y pareciera ser que solamente mundo es el absoluto, es un mundo fijo. Sin embargo, acá Marcuse dice que desde Hegel hay que arremeter contra este mundo. Hegel hablaba sobre lo que está detrás de la cortina. En el fondo, para ir buscando la verdad, a través de esto, hay que sumergirse e ir detrás de esto aparente, de lo que nosotros vemos. Entonces tenemos que, para eso, para poder ir detrás de la cortina, digamos, hay que reconocerse a sí mismo. Bien, que eso es algo que se habla mucho de forma bastante vulgar, pero Hegel lo ve de esta manera. Considerando desde la teoría marxista que el ser es trabajo, no es el trabajo del ser, sino más bien el ser es trabajo, tomándose en consideración lo único que podría tener o lo único que podría poseer el ser es su autenticidad. Ahora, tomando Heidegger, ¿cierto? Y esa autenticidad, ese yo, es la conciencia de mí mismo. Entonces, o ese a sí mismo, reconocerme a mí mismo. Ese reconocimiento debo conservarlo, a pesar de todo, que es la forma de poder comprender lo que existe detrás de esa cortina, de ese mundo reificado, que muchas veces el trabajo pasa a ser lo que es el ser. Bien, entonces el ser ya no se reconoce a sí mismo dentro del trabajo, sino que más bien él se reconoce como el trabajo. Bien, ya no es él, es el trabajo. Y eso, prueba es los temas de conversaciones, que finalmente es parte de lo que es él en el trabajo, y hasta sus mismos tiempos libres, cuando sale de él, sigue siendo lo mismo. Entonces, lo importante de reconocerse a sí mismo es lo interno de las cosas en Hegel. Bien, y aquí es importante porque habla, como dije en el video anterior, sobre la libertad. Bueno, y la libertad, como bien decíamos, estaba o residía en el yo, en el abstracto. Eso significaba que esta libertad solamente reside como verdad en el pensamiento y no actúa de forma carnal, por decirlo de alguna forma, o no está en el mundo, no está haciendo ahí, sino que más bien está haciendo en el puro abstracto, en el puro yo, y es ahí cuando Hegel criticaba el estoicismo, ¿cierto? Que el estoicismo es el pensamiento de la libertad a través del yo, de la pura abstracción, y no más bien en la realidad. Entonces, que dice acá Marcuse sobre Hegel en la fenomenología del espíritu, es que la libertad, para que se pueda llevar a cabo, hay un proceso, ¿bien? Y primero que todo está en el yo abstracto, ahí reside la libertad. Luego viene una época, una forma de transición, donde esta libertad va a poder ser llevada a cabo en la realidad.
Bien, es un progreso para que este mismo yo que se está preparando en el yo abstracto pueda tener, pueda actuar o participar en esta libertad real, ¿no es cierto? Ahí está como mi ser para mí, que finalmente es para que el suyo tenga algún actuar en el mundo, porque está en el mundo, en el propio mundo. Pero lo que yo tengo que llevar a cabo en Hegel es mi propio mundo en ese propio, en el otro mundo, o en el propio mundo, que es un mundo que finalmente nos acontece a todos. Sin embargo, es posible también que a través de una contradicción, o una transición, mejor dicho, entre mi yo abstracto, pueda llevarse a cabo en la libertad real. ¿Ya? Entonces, eso se trata mucho del idealismo alemán. Finalmente es que el yo tiene una primacía por sobre el no yo. Eso está en el otro filósofo alemán, Fichte. Bien, es el idealismo alemán. Bien, entonces, y es que finalmente una crítica que le hacía Marx a Hegel, o en el fondo a todo el idealismo alemán en su libro en Engels sobre la ideología alemana. Bueno, el idealista alemán coincide que el sujeto piensa al objeto, ¿cierto? De hecho, muchos filósofos están de acuerdo con eso. Sin embargo, en la modernidad se entiende como el objeto pensado, que el objeto piensa antes que el sujeto piense el objeto. Ya Kant no hablaba sobre eso, ¿cierto? Sobre que los objetos se nos dan a nosotros como una representación. Bien, entonces, seguimos con Marcuse sobre Hegel. Sabemos que de forma histórica, en la Revolución Francesa, en 1789, en la época de la Ilustración, cuando la razón primaba, tenemos que Hegel, y bueno, y un personaje histórico, Napoleón Bonaparte, Hegel tenía una gran admiración en Napoleón. Lo veía como el héroe histórico que iba a poder llevar a cabo muchas propuestas filosóficas de las cuales él no había hablado en su obra magna, Fenomenología del Espíritu. Bueno, y también habían otras obras de Hegel, como La ciencia y la lógica, está la enciclopedia filosófica también, la filosofía del derecho. Bueno, y en Hegel veía en Napoleón un héroe histórico, es la razón del ser, que todas estas razones de la ilustración sobre la razón se podrían llevar a cabo bajo su tutela. Entonces acá Hegel vincula a la libertad individual, a esta libertad universal, a Napoleón, porque Napoleón defendía el principio de la razón. Bien, pero aquí Napoleón, porque bueno, hay que recordar un poco de historia acá. Napoleón quiebra o destruye los últimos vestigios del feudalismo, que es algo que Hegel criticó bastante. Si vemos en el libro de la filosofía de la historia, vemos que hay una crítica muy profunda y ácida a lo escolástico, ¿cierto? A la religión católica, a Santo Tomás de Aquino, a Duns Scotus, y ese tipo de pensadores, ¿cierto? Entonces, ahí hace una crítica profunda donde está el dogma, porque para él Napoleón lo que hace es quebrar la cosa eclesiástica, los diezmos, ¿cierto? Ciertos tributos que se pagaban a los reyes o a la monarquía, en lo cual Hegel veía que eso era una forma de restringir la libertad del individuo y de la razón. Bien, por lo tanto, para Hegel, como digo nuevamente, Napoleón fue una figura muy importante. Y aquí, pues todos sabemos que, o los que no saben, Hegel era protestante. Sin embargo, en su infancia él fue un cristiano, incluso dentro de un cristianismo que él mismo intentó después cristalizar o dentro de su filosofía en un estado donde la razón universal pudiera llevar a cabo ciertos principios cristianos a través de la razón, de la ilustración y del derecho. Bien, eso es lo que podríamos tomar en consideración a Hegel y por qué hablamos de Hegel. Bueno, ahora vamos a hablar sobre un filósofo actual, un joven italiano, que se llama Diego Fusaro, que también es hegeliano,
bueno, marxista también, tengo entendido. Y vamos a hablar sobre esta obra que se llama La Sociedad Abierta, ¿bien? Que en el fondo es una crítica importante a la sociedad actual liberal, capitalista, de las sociedades, de las democracias liberales, que muchas veces proponen una democracia sin demócratas, según Fusaro. Y es interesante tomar en consideración porque muchos creen que un marxista actualmente es un tipo que quiere destruir finalmente las naciones, la tradición, el concepto familia. Sin embargo, Fusaro, todo lo contrario. Fusaro aboga y lucha de forma filosófica y conceptual por el concepto familia, que es lo más importante en una comunidad, dado que la familia origina la comunidad, o origina la sociedad, y el Estado tiene que proteger a sus ciudadanos. Aquí Fusaro hace una crítica importante y profunda al liberalismo, dado que, como bien sabemos, liberalismo en la actualidad pero tiene una propuesta anti-Estado, o por lo menos un Estado mínimo, para que se puedan llevar a cabo proyectos individuales relacionados con temas económicos y cierta libertad, los cuales ellos llaman comprar y vender. Sin embargo, Fusaro menciona que la libertad no es eso, sino que más bien la libertad reside en primera instancia en algo abstracto. Para yo poder considerar una libertad, debo tener ciertos derechos para que yo pueda conciliar y ver si es que existe la posibilidad realmente de libertad, de decidir si es que es factible o no tener una familia en estos tiempos. Fusaro nos menciona que la derecha actual, por lo menos la derecha liberal o la derecha que se cree conservadora, es todo lo contrario, sino que más bien es una derecha que está a favor de los grandes empresarios, de los grandes capitales, y que olvida lo que funda una sociedad y una nación en particular que se llama familia. Como bien sabemos, la familia, para poder existir, necesita tener un sustento económico. Fusaro nos menciona que los estados, para poder expandir y promover la familia, deberían otorgar ciertos derechos, como facilidades para poder conseguir una vivienda, que es lo fundamental para que una familia pueda subsistir. Sin embargo, actualmente vemos como la oferta de los créditos, perdón, la oferta de las inmobiliarias crece, sin embargo, es muy difícil poder optar una vivienda. Esto por todo lo que necesitan los requisitos para yo poder optar a un crédito bancario y de esta forma poder obtener una vivienda. Muchas veces hablamos sobre propiedad privada dentro del liberalismo. Sin embargo, cuando consideremos viviendas en este sistema, las viviendas son de parte del banco durante muchos años, si es que podemos pagarlas. Y estos trabajos siempre, disculpen, actualmente son muy esporádicos, no necesariamente por la empresa, sino que también por las decisiones de los jóvenes, del hedonismo y de querer viajar y no considerar ciertas responsabilidades. Fusaro también le hace una crítica al progresismo y a la izquierda fucsia, como la llama él, que es una izquierda progresista que no tiene conciencia de clase, no hace un esfuerzo por trabajar y querer sobrevivir. Y además diferencia y además como proletarios y obreros quieren ser lo mismo que un burgués. Es decir, sabemos actualmente que muchas personas pobres que viven en sectores muy vulnerables anhelan lo mismo que un rico, que es viajar, comprarse autos, casas, celulares. Curiosamente, en los sectores más vulnerables, las personas tienen celulares y autos. Esto permite que de alguna otra forma no haya conciencia de clase y que un obrero se entregue fácilmente a las palabras de un liberal. Eso es lo que nos muestra Fusaro a grandes rasgos y también nos habla sobre el club de Bilderberg, de ese club que se funda o que tiene cierta reunión en Holanda de grandes empresarios con algunos políticos de 1954 en Holanda y que pareciera ser que ellos deciden muchas de las decisiones o al menos el marco de juego, donde nosotros podemos actuar como seres humanos y ver dentro de nuestras propias libertades y posibilidades lo que podemos hacer en ese marco de juego. Bien. Bueno, y aquí lo curioso, lo que conocen el Mayo 68 en Francia, que incluso hay unos filósofos de ahí, o teóricos sociales como Gilles Deleuze y Michel Foucault, que de alguna otra forma también accedieron a esto, ¿cierto? O fueron partícipes
de este mayo, esta revolución de 68 que pareciera ser que neoliberalizó más Francia, que tiene una relación acá en Chile con el estallido social o insurrección, ¿cierto? Y pareciera ser que esto fue como un tránsito al capitalismo más malévolo, ¿cierto? Y a pesar de que se suponía que la intención era la opuesta. ¿Se fijan? Entonces es curioso eso. Mm. Se prohíbe prohibir, ¿cierto? O sea, en relación a eso, ¿qué se sacó al margen? De hecho, Deleuze, ¿cierto? Antes de morir, pues él siempre fue izquierda, e incluso él hizo una crítica al mayo del 68. ¿Se fijan? Hay una cosa curiosa que hay muchos de izquierda intelectuales que también se oponen a este tipo de movimientos sociales porque no los consideran que son marxistas, sino que más bien hay un peligro en que esto después decante en más capitalismo. ¿Qué significa esto? Que en teoría el marxismo deberá refundarse, ¿cierto? Necesitan cambiar, y en el caso digo Fusaro, por ejemplo, como otros más, Fusaro defiende la nación, defiende la familia y defiende las tradiciones de Italia. De hecho, Fusaro habla a un italiano antiguo, para poder conservar y preservar el pasado. Para yo poder entender mi presente, necesariamente debo entender el pasado. No significa un anacronismo, sino que más bien es necesario saber dónde estoy, de dónde pertenezco y cuál es mi memoria. Para eso debo conducir al futuro, porque el futuro es lo que nos acontece, la modernidad es lo que nos acontece. Sin embargo, debemos saber lo que somos para poder ir a un destino más próspero, o buscar ese destino, ¿cierto? De eso se trata esto, digamos. Y bueno, Fusaro, dentro que tiene yo he leído muchos libros de él, y bueno, y se nota que remite mucho a Fichte, a Hegel. De hecho tiene un libro de Giovanni Gentile, que es de un filósofo del fascismo, de Benito Mussolini, que también tiene unas cosas muy interesantes respecto al pensamiento, ¿cierto? Que es lo que está hablando en un comienzo, de quién piensa la cosa, ¿cierto? Que es el sujeto y no la cosa que piensa el sujeto, y que muchas veces en sistemas liberales, como el que estamos viendo ahora, pareciera ser que la cosa piensa al sujeto, o está el sujeto no pensante, ¿cierto? Como esa cosa de que el mercado se regula solo. Como que la cosa piensa al sujeto, ¿cierto? Bueno, lo que podríamos hablar de eso, bueno, y ahí también aparece la relación dialéctica, porque aquí, como digo, nuevamente cita Hegel, entre el yo finito y el yo infinito, que es cuando como aparece el drama acá, el drama del ser humano. Bien. Bueno, incluso él también habla a favor de la religión, a pesar que entiendo que no es católico. Eso también es interesante, porque la religión también constituye o es un pilar, una piedra angular importante de una nación. Es el espíritu absoluto de alguna forma de una nación, porque muchas personas, a pesar de que tengamos distintas opiniones o contradicciones, que es algo natural, lo no natural sería que todos estemos de acuerdo de manera forzada, que de alguna otra forma un sistema totalitario o sonriente como el capitalismo es lo que promueve de alguna otra manera. Bien, así que, bien, vamos a ir ahora a hablar de un poquito de Marx, ¿sí? Y vamos a hablar de los valores. Mira, a ver. Vayámonos mejor por. Pero aquí. Marx en un libro, una antología de revolución, ¿cierto? Hablaba sobre la vergüenza. Y la vergüenza decía que sí es una revolución, ¿cierto? Porque es realmente la victoria de la revolución. Para Marx, la revolución francesa era una victoria sobre el patriotismo alemán. Para él el patriotismo alemán era una vergüenza. Entonces, si el patriotismo alemán era una vergüenza, esa vergüenza era la piedra angular o la introducción para la revolución. Para Marx, los patriotas alemanes eran estúpidos porque simplemente se quedaban con lo que una especie de patriotismo le imponían a través del Estado. Ya vamos a hablar sobre lo que significa el manifiesto comunista y ciertos principios de Marx que están muy mal entendidos en la actualidad, donde se cree que el marxismo va a llegar a través de una decisión de un Estado democrático. Democrático en democracias liberales, lo cual es completamente absurdo,
y que muchas veces ocupan monos de espantapájaro a la derecha liberal para decir que va a llegar el marxismo a través de una democracia, lo cual es absurdo. Si se entiende lo que es el marxismo, o por lo menos los principios de Karl Marx, cómo llegar al Estado, que incluso Vladimir Lenin también lo escribió en ciertos libros. Recordemos que Lenin era un tipo muy versado en lo que es filosofía, sobre todo en idealismo alemán. Debemos recordar que el Estado marxista nace primero como una abolición del Estado demócrata de burgués. Recordar que las democracias liberales son necesariamente burguesas. Las democracias liberales son todas de la burguesía. No representan de ninguna manera al proletario. Por eso que Marx hace esta crítica y por eso desde de la teoría marxista ellos desean abolir este Estado para cambiar un estado de conciencia, donde el Estado después va a ser reemplazado por los proletarios o por los obreros, quienes le van a dar una mirada distinta, quizás espiritual, tomando del idealismo. Recordemos que Marx no era idealista, Marx era materialista, que es distinto, por si acaso. En Marx, el hombre significa ser racional. Bien, entonces para él la razón tenía que ver con el hombre libre, necesariamente hombre libre. Entonces, aquí decía, Marx decía que el hombre alemán solamente era capaz de poder aceptar lo que ya existía, la subsistencia alemana que se entendía como realidad. Bien, no entendía otra cosa el hombre alemán. A propósito de eso, un historiador que también hizo filosofía del siglo XX, Oswald Spengler, que escribió varias obras, Decadencia Occidente, escribió El hombre y la técnica, y hay un libro maravilloso que se llama Socialismo Prusiano, que también ahí hace una crítica a Marx, porque los alemanes tienen como una forma espiritual o intrínseca de ser nacionalistas. Hay una derecha ahí, detrás de la tradición, una derecha antigua, que básicamente era contraria a toda esta izquierda, por tratarlo de explicar de alguna forma, a esta izquierda que se considera marxista. ¿Mm? Porque la derecha alemana hablaba del espíritu, bueno, igual la izquierda chilena también, pero hablaba de una cosa espiritual, una cosa más interna, no materialista. Recordemos que Marx, nuevamente digo, era materialista, no era idealista. Muchas personas dicen que era idealista. Para entender lo que es el materialismo filosófico, o dialéctico, mejor dicho, hay que entender Marx, Feuerbach, Max Steiner, ¿cierto? Politzer, que hablé en unos videos anteriores. Entonces, para Marx, toda esta grandeza humana residía en el pensamiento, porque decía que para él solamente una persona que pensara todo lo que está viviendo tenía una grandeza humana, y querer cambiar esto en la praxis, en la práctica. Recordemos que hay una frase muy recordada de Marx sobre que los filósofos solamente piensan en el mundo, pero no quieren llevar sus ideas a cabo. En cambio, el materialismo, su objetivo es ese. Y parece ser que lo lograron. Eso podríamos hablar y recordar también lo que es el socialismo. Los partidos socialistas dan lo mismo, son demócratas igual. Y entender que también las democracias liberales tienen un origen en la burguesía. Por eso que le dicen fachos de forma vulgar, cuando no son fascistas en términos ideológicos, pero sí la derecha responde a la burguesía, una aristocracia burguesa. Por eso que las personas de izquierda lo llaman de esa manera, a pesar de que muchos de ellos también eran burgueses, solamente que no les gustaba la vida que vivían el colectivo, y por eso proponían una sociedad más justa. Es como una teología invertida, un catolicismo o cristianismo invertido. Y estoy hablando de mucho marxismo. Acá hay otro escritor húngaro, Lukács, también es interesante. Y esta obra llegó a mí porque... ¿Cómo llega esta obra a mí finalmente? Yo
me compré, conozco lugares a veces que venden libros y a veces caminando me encuentro lugares en el centro, yo soy del centro. Mm. Y había una librería que estaba cerrando, estaba rematando todo. El texto me costó 2.000 pesos, un texto muy caro. Y yo esa oportunidad siempre aprovecho y trato de comprarme libros que sé que algún día los voy a leer. Y aquí aparece este húngaro. Y este húngaro habla de un concepto muy interesante, bueno, entre varios, no puedo explicarlo todo en un video, pero sería que el cristianismo establece una igualdad ante Dios. La Revolución Francesa establece una igualdad ante la ley, que también es lo que estamos viviendo ahora, donde estamos todos iguales ante la ley. Pero el socialismo lo que busca, o que la propuesta del socialismo, es una igualdad en la vida misma, que pareciera ser que es aún, lo que aún no podemos llevar a cabo. Muchas veces se hablan de que el gobierno actual en Chile es comunista, más equivocados no pueden estar, porque no lo es, ¿cierto? Es un gobierno completamente liberal, ¿cierto? De una izquierda indefinida, como diría Gustavo Bueno, una izquierda que promueve la economía, el yo individual, ¿cierto? Un yo que está con la conciencia desdichada, ¿cierto? Como diría Hegel, o la conciencia desventurada, que está alejado de la unidad de donde vive, donde pisa, donde está haciendo. Entonces, es importante tener eso en consideración porque la izquierda fucsia de Boric y todas estas izquierdas que están en Sudamérica o en Hispanoamérica son izquierdas que finalmente no proponen una clase proletaria, una conciencia de clase, sino que más bien abogan por algo parecido al liberalismo, sino que la diferencia es que el Estado pueda distribuir las riquezas que también el liberalismo también tiene una parte importante de Estado, pero que la puedan distribuir ellos mismos y también que otorguen ciertos derechos a minorías, que hay una vez más tú distancias más la conciencia de clase con las minorías sexuales y todas estas modas que están apareciendo. Y eso aún dilata más el proceso de la conciencia proletaria. Bueno, hay hartos escritores que he estado leyendo últimamente. Bueno, Heidegger también lo leo bastante. Pero son cálculos, reflexiones de Heidegger, por ejemplo, en de la Filosofía de Ciencia y Técnica, que es un libro bastante bueno, ¿cierto? Que tiene como clase, tiene como... Tiene capítulos que te invitan bastante a pensar al camino del bosque, que dije la otra vez, que es un camino que te puedes perder pensando en términos ideológicos, porque muchas veces dicen, no, yo soy esto, soy lo otro, pero en estos caminos del pensamiento se pierde bastante eso, tú vas por un lado y terminas en otro, no caer en la nada ni el nihilismo, sino que más bien profundizar y madurar la reflexión filosófica, porque sin filosofía no hay cuestionamiento de la concepción donde estamos viviendo. Y muchas veces se promueven de forma política, sobre todo los políticos de turno, que ellos se dirigen mucho a personas que no leen estas cosas y que inventan el tema de la libertad, del pensamiento, de la batalla de ideas, que es un concepto bastante vacío a mi juicio, mi idea sobre cuál es la batalla cultural que hay acá. Eso es una cosa que aún yo no tengo claro y no he encontrado explicación a las personas que promueven esto. Pareciera ser que un medio de propaganda para que las personas sean electas a nivel democrático, ¿cierto? Entonces no entiendo mucho eso. Y respecto a algunas reflexiones que he ido notando de Heidegger, que decía que hablaba del pensar. Heidegger, todos sabemos que hablaba del pensar, y cuando hablaba de del pensamiento, hablaba que lo más meditable del pensamiento es que justamente no pensamos. Y a través de eso Heidegger decía, lo que tenemos que buscar es una preparación para el pensamiento, una preparación para la meditación, de cómo pensar. Incluso decía Heidegger, la gran mayoría no piensa. Eso es lo que sí él entendía que pasaba. Y que muchas veces hay personas que leen filosofía, incluso académicos, que tampoco piensan, a pesar de que hayan leído muchas obras filosóficas. Entonces dice acá, de aquí estamos hablando no del mero representar. Y de nuevo vamos a Kant, que Kant nos decía que el pensar es una representación de algo. Es cuando un objeto nos es dado, o el objeto nos es dado y percibimos algo inmediato a través de ese objeto. La facultad del pensar es que el yo al ver algo, primero es el concepto. Ese concepto se ve representado porque yo he aprendido el concepto. Sin embargo,
Esto se ve de distintas maneras debido a la facultad de pensar del individuo. Entonces dice acá, el percibir en griego es observar algo. Entonces tenemos que observar algo. ¿Y qué es el ser del ente? Esa es otra pregunta que hace Heidegger. La presencia de lo presente. La presencia de lo presente. Un salto al oscuro. Y el juicio de Kant es pensar el representar, pero no es el mero representar. Aquí están los juicios de Kant, después los juicios sintéticos, los juicios a priori, a posteriori, que no vamos a entrar en Kant. Pero se nos presenta a través de lo inmediato. La presencia acontece. Lo que hay que pensar, dice Heidegger, permanece retraído, como que está ahí incubado. Buscarlo ahí. ¿Dónde está el pensamiento? Sight and Sein. En alemán, yo no sé alemán, pero Sight und Sein. Ser significa lo mismo que presencia. ¿Qué es la presencia? La presencia no es el estar aquí mirándolo a usted a través del celular solamente. La presencia está en que yo y ustedes están presentes. Se cayó. Bueno, el estar presente es que ustedes me están viendo y están teniendo una atención. La conciencia está aquí. Estamos presenciando esto no como el mero presenciar, ¿cierto? Sino que más bien estamos tomando atención. Estoy aquí y están acá. Eso es el acto. Y hay tiempo, el tiempo pasa, ¿cierto? El tiempo siempre pasa, pero no, el tiempo no pasa. ¿Qué quiero decir con esto? Pasan las horas, los días, los años, etc. Pero el tiempo siempre permanece igual. El concepto sigue siendo tiempo. Permanece como tiempo. El tiempo, tiempo, ¿qué hora es? ¿Qué tiempo es? Siempre está, siempre permanece. Pero las horas cambian, nosotros envejecemos, nosotros vamos a morir porque somos finitos, nuestra capacidad de inmortalidad no existe, sino bien somos seres finitos dados a lo mortal, que sabemos que vamos a morir, tenemos la capacidad de morir. Y como yo tengo la capacidad de morir, tengo la capacidad de buscar la autenticidad dentro de mí. Bien, pensar lo propiamente ser requiere abandonar el ser como fundamento. Es necesario pensar de forma potente. Porque ¿dónde está el ser? Hemos hablado de que el ser está oculto. La técnica incluso oculta el ser. Entonces, ¿qué debemos hacer para buscar ese ser? Es la nada es. Y con la nada es nos permite buscar el ser. Estamos en el nihilismo, en el vacío absoluto. Nos permite saber qué es el ser y debemos destruir lo que creemos del ser. Requiere eso para buscar lo que es el ser. La historia quiere decir destino del ser. No es un destino que se dio de forma mágica, sino que más bien